Hola, bienvenidos a otro episodio más de Arte, Diseño y Arquitectura. El día de hoy nos va a acompañar el arquitecto Andrés Alberto Rodríguez López, el cual nos va a contar un poco de su experiencia. Este video es gracias a colaboración con el Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz. Okay. Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien. Aquí pasando para platicar con ustedes un momento. Gracias, sí. Gracias por considerarme y gracias al colegio por la invitación. Bueno, primera pregunta. ¿Quién es Andrés Rodríguez? ¿Qué es? ¿Quién es Andrés Rodríguez? Es una pregunta similar, ¿no? ¿Qué es o quién es? Es como difícil de definir. Pero bueno, es una persona, tengo 48 años, esposa, hijas, vivo una vida normal, tranquila, ¿no? Y pues trabajo en constructora inmobiliaria Catarsis. Y pues vivo apasionado de la arquitectura, ¿no? Y en general pues de resolver, ¿no?, algunos problemas de mis clientes. A eso nos dedicamos. Okay, entonces, ya que mencionó eso de Catarsis y poder ayudar a sus clientes en sus necesidades, ¿cómo fue que inició esta idea de formar Catarsis? Sí, constantemente me pregunto si hice bien, pero, o sea, hace poco me estaba preguntando por qué decidí independizarme, digamos, de alguna manera. Y yo creo que la intención era, o siempre ha sido hacer arquitectura, ¿no? Y hacer arquitectura bajo mi criterio, que considero eso puede resolver necesidades de los clientes, pero bajo mi estilo, o el estilo estético que me gusta, ¿no? Que tiene mucho que ver con la forma de ser como persona, o sea, la personalidad de Andrés tiene que ver el estilo de Catarsis, y a través de esos dos trato de resolver las necesidades de los clientes. Entonces yo creo que yo salí en el 98 de la facultad, tengo 25 años que salí de la escuela y yo ya trabajaba desde antes, o sea, yo tengo como 27, 28 años trabajando y trabajé en muchos despachos, en distintas áreas, en distintas empresas, de distintas rubros, ¿no?, de distintas especialidades, y por allá del 2009 ya decidí formar el despacho, ¿no? O sea, a través de trabajar con distintos arquitectos me di cuenta que yo podía hacer eso, que ellos hacían, ¿no? Y entonces yo siempre hago listas, ¿no?, de los pendientes. Entonces yo tenía mi lista de pendientes de Andrés y la lista de pendientes de la empresa en la que yo trabajaba, o el despacho que yo trabajaba. Trabajé como 6 o 7 arquitectos en Veracruz. Entonces yo dije, el día que sea más grande la de Andrés me salgo. Por lo pronto siguen siendo más grandes las jefas, los despachos, pero el día que pueda, ya cuando vi que esta lista de Andrés era más grande que la de ellos, pues ya y ya me independicé. Eso fue en el 2009. Sí, Catarsis cumple este año 14 años. Y el nombre, no me lo han preguntado, pero Catarsis es porque cuando estaba en la facultad, yo estudié en Jalapa, en la Facultad de Arquitectura, y queríamos tener una revista con los compañeros, una revista de teoría de la arquitectura, de lo que están haciendo ustedes, pero versión impresa, ¿no? Y entonces yo dije, cuando se sugirieron los nombres, yo había escuchado en algún momento la palabra catarsis como tal y me gusta cómo suena. Y cuando le leí la definición me gustaba más. Cuando dijeron, ¿quién sugiere un nombre? Y dije, yo, Catarsis. Y nadie me hizo caso. Dije, bueno, yo voy a hacer mi revista algún día y lo voy a poner Catarsis. Nunca hice la revista. Bueno, hice intentos, pero nunca consolidada. Y en algún momento cuando me dijeron, bueno, ¿y cómo le vas a poner a tu despacho? Tenía otras opciones, hice otra lista, ¿no? Tenía otras opciones y entre ellas estaba Catarsis. Y al final fui desechando y se quedó Catarsis. ¿Y qué significa? Bueno, hay muchas definiciones. La que yo me aprendí en ese momento es la transformación de las pasiones en algo estético. Entonces se me hacía como padre, por eso el eslogan es transforma tu ambiente. O sea, que a través de Catarsis la gente tenga una transformación, ¿no?, en sus espacios. Sí, sí, de hecho hubo una ocasión en la que estaba en la universidad y fuiste a dar una plática creo que era interiores. Entonces, en ese momento fue que conocí yo Catarsis.
Y me gustó mucho un proyecto que presentaste en donde dijiste que algo que el cliente siempre quiere o no sabía que quería era poder llegar a un lugar, o sea, que cuando alguien te visite pueda tener esa privacidad de que tal vez no ve todo el ambiente y hay una estrategia, pues entras pero no ves lo demás. Entonces desde ese momento es que he seguido lo que es Catarsis, todo lo que son sus diseños, mobiliario y todo. Me gusta mucho. Eso, yo creo que, como dice el dicho, estamos parados en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, en realidad, esa idea no es de Andrés, pero yo me la copio, ¿no? Como dice un ilustrador gráfico que hace cursos de ilustración, también me gusta el área de diseño, y se llama Puño, y él decía que el diseñador debe robar, pero debe robar no como que llega a una joyería y arrasa con todo, sino el diseñador roba como el que roba el diamante, ¿no? O sea, se desliza, baja, agarra el diamante y sube en la cuerda, ¿no? Como en Misión Imposible, y roba lo más preciado, o lo que es más preciado para él. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la maestría en la UNAM nos llevaron a la casa de Luis Barragán, casa de estudio de Luis Barragán, y Luis Barragán te hace eso, te comprime, te mete en espacios chiquitos, oscuros, como la escalera, y luego te saca un espacio más amplio. Entonces la sensación es, ¿no? Aunque sean espacios no tan grandes, la casa de Luis Barragán no es tan grande, pero te va jugando con eso que te hace sentir un poco apachurrado, pequeño, ¿no? Y de repente te abre, entonces yo dije, ok, súper bien, esa me lo voy a robar. Es difícil hacerles entender a los clientes que, por ejemplo, debe haber sido la casa del club de golf, y la idea era que entraras al lobby, que fuera un poco oscuro, no sé qué, para que no se viera el interior de la casa, que hubiera privacidad. Y que cuando dieras la vuelta ya tuvieras toda esa amplitud, vivieras 15 metros por toda la amplitud, por 6 metros de alto, ¿no? Entonces entra demasiada luz, contrario a este espacio que te comprime, y entonces era como interesante su concepto de diseño básico. De hecho, en Netflix está de los documentales de Abstract, y en la primera temporada está un fotógrafo que se llama Platón, es de las que más me gustan, en Platón, y lo veo cada semana. Y habla también de que ese concepto lo utilizaba Frank Lloyd Wright y lo hizo en el Guggenheim de Nueva York, que también te comprime y te expande, ¿no? tu sensación. Y dije, entonces digo, no es una idea de Andrés, sino que es una idea que Andrés se robó y que la aplicó, pero sí es interesante. Y a mí me pasa en esta escalera, que la gente dice, es muy oscuro este arquitecto, no sé. Y yo por dentro digo, esa era la intención, ¿no? Que cuando abran esa puerta haya más luz. Entonces se sientan mejor aquí que en la escalera, porque la escalera es de tránsito. La idea es que estén aquí cómodos. Sí, ahorita que subimos, me sentía así apretadito y dije, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Sí. Pero pues ya que se abrió la puerta, sabemos que ahí no hay más. Sí, básico. Eso está padre, que vayas descubriendo. Sí. Y que no veas todo de golpe. Que haya sorpresa, dijera Barragán, ¿no? También decía que tiene que haber sorpresa. Sí, porque si ya todo es muy predeterminado, como que se pierde esa esencia de... Y depende de cada personalidad, pero si a la persona, valga la redundancia, le gusta estar tranquilo, que no lo vean, ver y no ser visto, su privacidad es un poco tímido, etcétera, funciona. Hay gente, hay clientes que me han dicho, no, yo porque no quiero que me vean, yo quiero abrir la puerta y que me vea todo el mundo. Bueno, a mí no me gusta, pero si a usted le gusta, veremos cómo lo resuelve. Sí, ya depende de gusto de cada persona. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, dentro de sus proyectos, ¿cuál ha sido su favorito que ha hecho ahorita hasta el momento? Justo estamos renovando la página de Catarsis, que es una chambota, ¿no? Porque tienes que organizar los proyectos por fecha, y luego tienes que poner las fotos, la descripción, y pues, o sea, los arquitectos que trabajan conmigo, pues no tienen como ese proceso, o sea, no han estado en toda los 13, 14 años, ¿no? Lo que quiero decir es que yo no me he dado cuenta que había hecho para mí y para mis expectativas de vida tantas casas, que hemos hecho como 30, ¿no? En esos 13 años, 14. Y también me hacía esa pregunta, bueno, de estas, ¿cuál, no? ¿Con cuál te quedarías? Y hace poco escuchaba un podcast que entrevistaban a un chef. O sea, yo creo que los jóvenes arquitectos, y lo platicaban cuando yo estuve en Gestal con la maestra Camila Crespo,
el que más sabe de una cosa, menos sabe, ¿no? O sea, si los arquitectos solo ven arquitectura, están mal, ¿no? Tienen que ver arquitectura, diseño, música clásica, cine de arte, poesía, literatura y llenarte de un montón de conceptos para que tengas un bagaje acá atrás cultural y entonces puedas extraer para tus propuestas. Entonces, a lo que voy es que este chef que estaban entrevistando decía que él hace 3 tipos de comidas: una para vender, una para no me acuerdo qué, y la que a él le gusta hacer. Entonces yo eso lo pasé a arquitectura y dije, yo soy igual, yo hago 3 tipos de arquitectura, por decir algo. Entonces es la que es para vender, que no me encanta, pero hay que hacerla, ¿no? La que te piden los clientes y que finalmente ellos también aportan, ¿no? Y modifican tu propuesta, ¿no? A mí me pasa mucho eso, porque, bueno, ahorita llego al estilo de Catarsis, ¿no? Y la que le gusta a Catarsis, o sea, la que tiene los conceptos que representan la personalidad de Andrés, que esta permea las características de diseño de Catarsis como tal, ¿no? Aunque el arquitecto Marcos aporta, las arquitectas que han estado, todos aportamos, ¿no? Es una lluvia de ideas sobre algún proyecto, pero finalmente pues, nos regimos por algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, con esta explicación, la que más me gusta es la casa de Punta Tiburón. Ahorita estamos haciendo una que es esa, esos renders. Pero me gusta la primera que hice en Punta Tiburón porque es una caja blanca completa. ¿Es esta? Esa. Creo que esa reúne todas las características que hacen o que le gustan o que le gustaban en este momento a Catarsis, ¿no? Que eso tiene que ver con una arquitectura que después ha puesto de moda, bueno, otros arquitectos, entre ellos Abraham Cota, ¿no? Cota Paredes, que tiene que ver con la arquitectura introspectiva, ¿no? Como lo que hacía Barragán, Regreso a Barragán, que ver hacia el interior, ¿no? Hacia adentro. Entonces esa me gusta porque reúne estas características de introspección, pero además fue súper compleja hacerla porque la pendiente del terreno era hacia atrás. Entonces para sacar el drenaje por gravedad estaba complicado porque el drenaje va hacia adelante, o sea, tiene que ir hacia la calle, y las restricciones de Punta Tiburón son muy exhaustivas, entonces te limitan el terreno en ancho, o sea, en la sección del terreno que puedes utilizar, y la altura no puede ser mayor a 8 metros. Y ahí yo tenía que meter en esa caja todos los requerimientos que traía el cliente, ¿no? Entonces es muy interesante porque entras a nivel 0, por decir, y de ahí es cocina, cochera y un medio baño, y de ahí bajas unos 50 y estás en la sala comedor y una sala de TV como de tipo cine, y de ahí regresas al 0 y de ahí subes unos 50 y estás en las 2 recámaras de los hijos, ¿no? Y de ahí de los hijos subes 1 metro, 1 y tantos, y llegas a la recámara principal con baño y vestidor, y luego de ahí subes unos 50 y llegas a la azotea, que hay una terraza, no sé qué es arriba de eso. Entonces todo eso dentro de una caja, y por fuera ves que es algo blanco, cuadrado, de 8 por 8 por 8, o sea, como lo hace otro de mis referentes, que es Alberto Campo Baeza, ¿no? Entonces es súper complejo, fue muy complejo dibujarlo, ¿no? O sea, me dolía la cabeza. Ahorita le decía al arquitecto que me gusta dibujar los planos, porque hay, digamos, diseño, o sea, voy haciendo bocetos a mano, pero también también voy dibujando el plano, porque de alguna manera, a nivel de anteproyecto, porque de alguna manera voy, ¿cómo se llama? Voy imaginando, voy resolviendo el proyecto, ¿no? Y entonces, en ese proceso de diseño, fue muy complejo dibujar eso. Incluso aquí había una arquitecta y me decía, a ver, ya me duele la cabeza, te toca. Entonces ya yo dibujaba otra parte y ahora te toca, porque resolver todas esas series de desniveles fue complejo. Y además los clientes ayudaron mucho porque no quisieron imponer ellos un estilo, sino que dijeron, ese te gusta, ese haz, adelante, ¿no? Entonces todo, regresando al estilo, digamos que al final me di cuenta por mi personalidad, un poco serio, ¿no? De alguna manera,
sí, vamos, por ejemplo, obsesivo, ¿no? Obsesivo casi que compulsivo, que por ejemplo que las plumas estén alineadas con el celular y que la revista esté alineada. Entonces me estresa las líneas chuecas, ¿no? O de distintos ángulos. Entonces, aunque me encanta el deconstructivismo, ¿no? No sé, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, etcétera, Brian Bautista, ¿no? Etcétera. Sí, me encanta y los admiro, pero yo no podría hacer eso. En algunas clases de diseño, cuando se usaba acuarela y se va así sin orden, se me erizaba la piel de desesperación de que yo no podía controlar esa línea. Entonces me di cuenta que mi personalidad encajaba con el diseño de Alberto Campo Baeza. Okay. Entonces dije, ok, me gusta esa arquitectura de Campo Baeza, de Tadao Ando. Luis Barragán, como también de hecho él influenció a Campo Baeza y a Tadao Ando, ¿no? Ellos lo dicen y en sus obras hay algunos referentes, o algunos guiños, ¿no? Hacia la obra de Barragán. Y luego me puse a investigar sobre ese tipo de arquitectura y me di cuenta, bueno, estaba el taller de Abraham, me metí al taller de arquitectura avanzada, vi que no era nada más yo, que se estaba generando una escuela o que ya existía una escuela de ese estilo, que bueno, cabe mencionar que vulgarmente se le dice minimalismo, ¿no? Pero si en entrevistas que le han hecho a estos arquitectos íconos, si ellos son minimalistas, ellos dicen no. Y yo también los entiendo. Si tú me dices minimalismo del mueble minimalista de Chedraui, yo no soy ese, ¿no? O sea, no me gusta esa arquitectura. O de casa minimalista en venta, no, ese no soy, ¿no? Porque es todo menos minimalista, ¿no? Entonces ellos dicen que su arquitectura es sustancial, ¿no? Y uno de los principios del minimalismo serio es la mayor expresión con el menor número de elementos. Entonces, por ejemplo, en la casa de Punta Tiburón solo se ocuparon, digamos, 2 colores, 3 acabados, etc. Y es una casa que otro de los principios del minimalismo es la luz como conformadora de espacio. Entonces, esta casa está llena de luz, aunque es una caja blanca, etc. Entonces, respeto, digamos, esos principios de la arquitectura sustancial. Y ya si le investigan más, pues atrás de ellos está Luis Barragán, Álvaro Siza, ¿no? O sea, ya arquitectos de la escuela europea, y por ejemplo arquitectos portugueses también, ¿no? Entonces Rafael Moneo, ¿no? David Chipperfield, que acaba de ganar el Pritzker, que tienen, digamos, pues si les dices ese estilo se enojan, pero bueno, esa manera de hacer las cosas. Ok. ¿Y usted qué estilo se considera? Ahorita, o sea, bueno, porque yo creo que no puedes hacer algo que no tenga que ver con tu personalidad, ¿no? Entonces, si tu personalidad, yo le decía a los alumnos, fíjate cómo se viste, ¿no? Tu cliente, si la ves a la señora que trae flores y el chongo y tal, claro, no le puedes proponer minimalista, ¿no? O sea, depende, ¿no? De cómo se vista. Si se viste en una sola gama de colores, con pocos elementos, quiere decir que ese es su estilo, más o menos, ¿no? Su personalidad. Entonces, yo, basándome en eso del obsesivo compulsivo, de las preferencias, de la personalidad, etcétera, creo que en este momento, porque todo es cambiante, estaría en lo sustancial. O sea, mis íconos hoy de referencia son Tadao Ando, Campo Baeza, Chipperfield, Álvaro Siza, etcétera, esos rockstars, ¿no? No me gusta la obra que tiene como demasiados elementos, me estresa, ¿no? O sea, es como... Entonces, si ve un muro cruzando otro ya... Sí, siempre y cuando estuviera justificado, pero si nada más es para que no se vea plano, es como... no tiene sentido, ¿no? Pero lo respeto. Okay. En ese momento, ¿qué proyecto está llevando a Catarsis? ¿Qué es el proyecto del momento? Bueno, ahorita tenemos 4 casas, 4 residencias. Catarsis, no sé por qué, la vida nos ha llevado a hacer casas de lujo, semilujo, casas relativamente grandes y con buenos presupuestos, en buenas ubicaciones, etc. Entonces, pues, gracias a Dios ahí estamos. Es difícil, ¿no? Es muy difícil porque son casas a medida y a casi que hechas específicamente para gustos determinados de una familia. Entonces
entonces es bien complejo darle el gusto completo y meter tu estilo, y entonces es como una lucha, ¿no? Pero de las que llevamos tenemos una en Marina 7, en Punta Tiburón, estamos en etapa de acabados. Tenemos una en un fraccionamiento que se llama Acantilado, que es subiendo a Mandinga. Bueno, la de Marina 7 son 300 metros cuadrados de construcción, un terreno de 600, tiene carril de nado, tiene área de grill, tiene pues, todo lo demás que tiene una casa normal. Acantilado, que es un fraccionamiento que está en crecimiento, ahí hicimos Acantilado 1, que es una que tiene unos elementos como horizontales, por ahí la que tiene elevador, etc. Esa está también bonita. Ahí estamos haciendo junto a Acantilado 2, así le llamamos por ponerle un nombre, ¿no? La referimos como por Punta Tiburón 1, Punta Tiburón 2, así por discreción de los clientes y para identificarlos nosotros. En Acantilado estamos haciendo una en Costa de Oro, en la calle de Sierra, y estamos por hacer la ampliación, empezando la obra de una escuela, hacer la ampliación de una escuela. Estas 4 como obras, ¿no? Y luego hacemos los otros trabajos de mantenimiento, de promoción inmobiliaria, de diseño gráfico, diseño inmobiliario. Eso es casi que es por pedido, pero así. En el caso de que aparte de hacer arquitectura, hacen diseño gráfico, mobiliario. Mira, sí me encantaría, pero yo, a ver, no quiero decir que yo soy diseñador gráfico, ni mucho menos porque mis amigos diseñadores se ofenderían. Yo les voy a contar esa historia. Yo una vez invité a dar una charla a la escuela, cuando yo trabajaba en la escuela, invité a dar una charla a un arquitecto que se llama Alfredo Romero. No sé si lo conozcan, pero ahora es artista plástico. Ha expuesto en Veracruz, en varias ciudades del mundo. Él es español, él vino a dar una charla y yo cuando le pedí su semblanza para presentarlo con los alumnos, decía que era interiorista, arquitecto, diseñador de muebles, diseñador gráfico, artista plástico, etc. Y le dije, ¿cómo te presento? Y él me dijo, como diseñador, con su acento español, me dijo, como diseñador. Y bueno, ya me dio una explicación de por qué diseñador. Quiere decir que él puede abarcar todas las áreas del diseño, ¿no? Y a mí eso me quitó un peso de encima, ¿no? Como una piedra que traía yo cargando desde que estaba en la facultad. Porque en la facultad nos dicen, no, tú eres arquitecto, ¿no? Y cuando alguien te pide que le diseñes una tarjeta de presentación, sí te gusta la idea, pero te pones nervioso, porque es como si estuvieras viendo, ¿no? a otra chica, ¿no? Es como, no puedo porque yo tengo que ver nada más a esta chica, ¿no? Y te era como, sí es cierto, sí podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces dije, está padrísimo, o sea, siempre me ha encantado el diseño, me encanta la moda, me encanta el diseño de mobiliario, el diseño industrial, me encanta el diseño gráfico. Oye, ¿eres especialista? No, pero me encanta, ¿no? Sí. Y lo que sí puedo hacer y lo que he hecho es desarrollar el concepto, o sea, soy como el intermediario entre el cliente y el especialista. Si me dicen, oye, diseño gráfico, queremos hacer la campaña de identidad gráfica de tal empresa, a ver, platícame, yo hago mis bocetos y a partir de los bocetos me siento con el diseño gráfico, traducimos, hablamos, peloteamos y ya cuando hay una respuesta que yo creo que puede satisfacer al cliente, ya se lo pasamos al cliente, ¿no? Entonces hacemos eso. Y hay despachos grandes, ¿no? Hay firmas grandes internacionales como Philippe Starck, ¿no? El francés, como Karim Rashid, el canadiense, ¿no? Ezequiel Farca, mexicano, etcétera, ¿no? Otros que diseñan desde el avión de Aeroméxico, ¿no? El interior del avión de Aeroméxico, Ezequiel Farca, hasta el mobiliario de no sé dónde, ¿no? O sea, tienen como ese abanico. Yo platiqué con Ezequiel y me decía, sí, pero tengo 20 especialistas en el despacho. Entonces, cuando es un proyecto veo a 3, cuando es un proyecto veo a otro, y ya nada más él coordina esa labor. Entonces, eso está padrísimo porque te da amplitud, porque no te cierras a que, ¿cómo andas de chamba? No, no tengo porque yo solo hago arquitectura. Yo creo que hoy en día, para quienes van a estudiar una carrera, tienen que pensar en una que permita un abanico de posibilidades, ¿no? o 2 o 3 áreas, ¿no? Además, tienes más elementos que generen creatividad en tu interior, ¿no? O sea, por eso los puedes sacar de distinta manera. El diseño de la mesa infantil, que se llama Andy, eso es original tuyo. Sí, sí. Sí, yo la hice porque mi hija
que estaba chiquita, me dijo, quiero una mesa, pues vamos a verlas, y se me hacían feas y carísimas, y pues te hago una, o sea, ¿cuánto puede costar? O sea, ya te la diseño, la diseñamos y la diseñamos aquí en el despacho a partir de la propuesta de, o sea, diseñamos el escritorio, y luego dijimos, ¿y si hacemos un espejo para mi otra hija? No, porque ella quería un espejo, entonces el espejo Mila, y luego dijimos, oye, ¿y si hacemos toda la recámara? ¿No? Bueno, pues entonces son burós, es cabecera, es no sé qué, la credencia, y estaba pensada para jóvenes, ¿no? Por eso tienen, si ven los hoyitos de los cajones, son como caritas, ¿no? Etcétera. Sí. O sea, finalmente conforman como una carita, y los colores son juveniles. Entonces yo veía ahí como un mercado interesante, y lo empezamos a promover. De hecho yo fui a Expo Habitat y renté un stand, un espacio, y ahí estuve parado 3 días. Nadie me compró nada, pero hice buenas relaciones, y me di cuenta que no era negocio, ¿no? O sea, un escritorio de esos a lo mejor a mí me costaba hacerlo 5,000 pesos y yo lo vendía en 6,000, pero si van a Office valen 2,000 pesos los chinos. Sí. Entonces, pues, no era negocio, ¿no? Pero esa era la intención del mobiliario. Sí, ese es el problema, porque cuando algo está hecho por, digamos, que no tiene un diseño específico y fabricado con ciertos materiales que son de mejor calidad que los que venden en una tienda comercial, pues la gente prefiere gastar menos dinero por eso y no. Sí, yo donde veo que sí se puede es en muebles específicos. O sea, hemos hecho casas donde, por ejemplo, tenemos que diseñar muebles de baño. Pues eso sí le meto ganas y es un diseño padre de muebles de baño. Vestidores, muebles de recámaras, muebles, por ejemplo, la casa de Punta Tiburón diseñamos el mueble debajo de la escalera, porque hay una escalera, la escalera, y abajo va a ser un mueble de guardado, cava y exhibición. Entonces diseñamos ese mueble, ¿no? Y ya lo construimos y todo. Entonces sí está. Sí. Y es el diseño que tú harías en un edificio o en una casa de 300, 400 metros cuadrados. Ahora esos mismos conceptos, la luz como conformadora de espacio, la ligereza del minimalismo, el no sé qué, todos esos conceptos, pocos elementos, pocos materiales, pero ahora en un mueble chiquito. A ver, ahora hazlo ahí, ¿no? Entonces está padre el reto. ¿Sí? Estaba viendo lo que es la página de Catarsis, que mencionas que está, bueno, sí, la página, mencionan que están enfocados a lo que es residencias, comercio y oficinas. De todas esas áreas de diseño, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer? O sea, no ¿qué has hecho más? ¿Qué te ha gustado hacer más? Yo creo que residencias. Sí, yo creo que residencias. A ver, finalmente uno, como decía Steve Jobs, ve hacia atrás y va uniendo los puntos, ¿no? Es más fácil. Y yo me he dado cuenta que, bueno, pues finalmente aprendí a hacer casas, me fueron recomendando, fui haciendo el closet chiquito de mi mamá, luego el mueble grandecito de mi papá, luego la ampliación, y vas creciendo, y ahorita pues puedes hacer casas de 800 metros cuadrados, no sé qué, ¿no? O sea, vas creciendo en ese aspecto. Pero me gusta más hacer casas, ojalá me dejaran hacerlas como a mí me gustan, ¿no? Pero generalmente esos clientes que tienen más poder adquisitivo son los más exigentes, ¿no? Es como, sí, hazme lo que quieras, ¿no? Entonces es un poquito más difícil, pero me ha gustado más eso. Ahora, lo comercial es un área que no domino, pero que se me hace muy interesante. Generalmente es interiorismo, porque pues, el espacio ya está delimitado, ¿no? Entonces también se me hace interesante, mete tus conceptos en el interior, ¿no? Como la oficina aquí. Y además he conocido gente que se dedica a espacios comerciales y me ha dicho lo interesante, y lo platico ahorita con el arquitecto Gavito, es que eso lo pueden replicar, ¿no? O sea, me decía uno de los señores que conozco, arquitectos íconos del diseño comercial en México, y me decía, es que esa propuesta no se la vendas como una, véndesela como que esa la puede replicar en un número de veces, ¿no? Entonces si logras eso está padre, ¿no? Que compren esa idea y la quieran replicar. Pero no soy especialista, me encantaría hacer más espacios comerciales, pero no se ha dado. Y en cuanto a las oficinas, porque me han invitado y los hemos hecho, y me gustan, o sea, hicimos la de Grieber, y me gustó mucho, quedó como ahí, como Google chiquito, ¿no? Entonces estaba interesante esa. Sin embargo, las oficinas ya vienen regidas o determinadas por el diseño corporativo, los colores corporativos, la paleta de materiales corporativos, entonces con esos elementos te tienes que mover. Pero en general eso, o sea, de todas me gusta más residencial, pero cada una es interesante. Bueno, ¿qué es lo que consideras que le hace falta a Veracruz en lo que es arquitectura?
Uf, es una buena pregunta y muy difícil, ¿no? Porque yo quién soy para decir que le falta, ¿sabes? ¿No? ¿Quién me da una autoridad para decir que sí, que no? No sé, voy a decir esto y que ahorita me acordé que cuando fue la Bienal de Arquitectura, no esta que pasó 2021-2022, la anterior, estaba yo platicando, creo que con Ricardo Fernández, y decía que lo interesante sería que hubiera un estilo de arquitectura veracruzana, o sea, que se generara una escuela no preconcebida, o sea, no como intención de generar una escuela, sino como que empezaran a surgir jóvenes arquitectos o arquitectos en general que empezaran a respetar un estilo de arquitectura que respondiera a las necesidades del medio. Sí. Decía Manolo Herrera en una plática, en Veracruz estamos limitados al manejo de 3 o 4 materiales, no puedes usar más. Decía él, ojalá tuviéramos la riqueza que pueden tener las ciudades del centro o del Bajío, por ejemplo, ¿no? Porque ahí puedes meter acero, madera, cristal, etcétera, ¿no? Y tienes un abanico más de posibilidades. Y Veracruz, como el salitre, todo se come, incluyendo el acero inoxidable, se oxida. Entonces es muy complicado manejar materiales. Yo de hecho en los proyectos procuro no usar acero, o sea, usar elementos que le generen menos mantenimiento a los clientes. Regresando a tu pregunta, ¿qué le hace falta a Veracruz? No soy nadie para decirlo, pero creo que empiecen a surgir propuestas que respondan a las necesidades del medio, que no copien íntegras respuestas externas, y que a partir de eso se genera una escuela de arquitectura veracruzana, como lo hay la escuela Tapatía o la escuela de Mérida, ¿no? Por ejemplo. Eso creo. Bueno. Y arquitectónicamente hablando, ¿cuál es tu lugar favorito de lo que es México? O sea, ¿qué ciudad en la arquitectura me gusta más? Así es. Depende, ¿no? Porque si es historia, Guanajuato, historia, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mérida, ¿no? El centro histórico de Mérida, Guanajuato, etc. Tlacotalpan, ¿no? Si es, no voy a caer en el romanticismo de decir que el centro de Veracruz no me gusta. Hay algunos elementos distintivos. Yo estudié la maestría en restauración y hice un caso de estudio de una casona del siglo XVIII y reconozco esa arquitectura como muy valiosa para la historia del país, pero el centro histórico no me gusta al nivel de Guanajuato, San Miguel de Allende, Mérida, ¿no? Si es arquitectura más contemporánea, Ciudad de México, ¿no? Pues eso, Ciudad de México. Bueno, y Guadalajara, ¿no? Sin duda Guadalajara. Hubo en su momento la Escuela Tapatía de Arquitectura, que fue hace un siglo, digamos, ya casi, ¿no? Y también hay obras muy interesantes, proyectos interesantes en la zona, en los fraccionamientos que cuando estaba Barragán en su apogeo y después, ¿no? Después él se mueve de Guadalajara, pero cuando deja esa escuelita y empiezan a replicar un poco eso que se junta con el movimiento moderno, hay proyectos interesantes. Y bueno, ya como para cerrar ahorita la plática del día de hoy, ¿algún consejo y mensaje que quieras dar a los jóvenes que vienen aquí estudiando todas estas cosas del diseño? O sea, no nada que diga general, sino el diseño en general, que, como decías, que no se tiene que cerrar, sino que, no sé, ¿qué recomendación, mensaje? Sí, bueno, yo creo que la educación en el futuro, por no decir de ahora o de hace 5 años en adelante, no puede ser o no necesariamente es la escuela que nos han enseñado o que nos enseñaron a los de mi generación, que era estudias todo el primaria, secundaria, bachillerato, universidad y maestría, ¿no? Y ahí terminas o doctorado, y es esa cadenita, ¿no? Sobre un mismo criterio desde la licenciatura, maestría y doctorado, te especializas. Esa es una vía, pero hoy hay tanta información, tantos medios de acceder a la información que no es la única, ¿no? Yo creo, y cuando he tenido la oportunidad de decirlo, he dicho que debes tener podrías buscar una formación más abierta. Hace poco veía un documental del Renacimiento en Italia, después de la Edad Media, el Renacimiento, y hablaba de Leonardo da Vinci, ¿no?
y de Miguel Ángel, ¿no? Y hablaba de que eran unos diseñadores humanistas, creativos, y que así te podía inventar un helicóptero que pintara a Mona Lisa, ¿no? O sea, tenían como... Y lo que los caracterizaba era la curiosidad, ¿no? Les gustaba aprender y saber y por qué, y se involucraban y a ver qué pasa si yo hago esto. Entonces, eso yo diría, que los chavos no pierdan la curiosidad por aprender, que se olviden de lo que nos han enseñado del capital, del dinero, del trabajo por trabajo, de generar riqueza. Sí es importante porque si no, no comes, pero lo más importante es tener curiosidad, y a partir de esa curiosidad pues ya generar un ingreso, pero lo más importante es que sean curiosos, que sean renacentistas, ¿no? Sí creo que el mundo, pues, o sea, alguna de la información que está alrededor de lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo México y todo el mundo, es poco inspirador, ¿no? O sea, poco motivador hacia el futuro, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero yo de repente sí me deprimo, ¿no? Y entonces pienso en que, bueno, eso está pasando en un entorno macro, pero en micro, ¿qué estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, creo que sí tienen que ser curiosos, y además renacentistas, humanistas, regresar como si hubiéramos salido de la Edad Media o estemos entrando, y entonces otra vez hay que regresar a los valores, a la persona, al valor de la persona como persona, sin importar sus creencias o preferencias, etcétera, ¿no? Sino que es importante el individuo por eso, por ser individuo, ¿no? Y en eso me permite decir que los chavos entonces podrían estudiar fotografía, pero también pintura, pero también matemáticas, pero también diseño, ¿no? Etcétera. Y que comprendan que la arquitectura es una bella arte, ¿no? Pero es una parte de las bellas artes, de las expresiones del ser humano. Y hay otras bellas artes y hay otras áreas del diseño, ¿no? El diseño lo veo como si lo vemos en una esfera. El diseño comprende las distintas bellas artes, ¿no? Las distintas bellas artes y las otras artes como el cine, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano hoy, o el joven hoy, tiene que pensar en nutrirse de todos esos elementos para todos esos integrarlo a su persona. Entonces, tiene que leer poesía. Bueno, y lo decía Vitruvio en el siglo I, ¿no? Y lo decía Villagrán también hace un siglo, el teórico de la arquitectura mexicana. Villagrán decía que para que el arquitecto, o sea, que qué conocimientos debía tener el arquitecto, y él decía astrología, física, matemáticas, química, biología, etcétera, etcétera. Y yo digo, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los chavos? Leer, viajar, visitar, visitar lugares de interés, visitar arquitectura nueva, arquitectura vieja, ser curiosos, ¿no? Yo conozco muchos arquitectos que van y hacen, ¿no? O sea, como que el tacto es importante, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo voy a las tiendas con mis hijas y, o sea, ellas están viendo la ropa, no sé qué, y yo estoy viendo cómo armaron, cómo hicieron para que eso, ¿no? O sea, como para que no se caiga, para que luzca, etcétera, o cómo está distribuida la ropa, ¿no? Pensando en espacios comerciales, está distribuida del centro hacia los extremos, y en el centro está lo de temporada y en los extremos están los básicos. Entonces estoy analizando el diseño visual, ¿no? de la tienda. Entonces yo creo que eso sería un buen tip, ¿no? Sean curiosos y aprendan de todo, ¿no? Nútranse de otras experiencias para que puedan hacer una arquitectura mejor. Y, bueno, perdón, agradecerles, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo de venir y de acompañarnos aquí. Gracias a ti por recibirnos. No, pero gracias. Yo creo que es nuestra obligación a los arquitectos ya con cierta experiencia, pues tratar de decir lo que medianamente sabemos a los jóvenes, ¿no? Y motivarlos a que sigan haciendo arquitectura, diseño. Sí. No es fácil, ¿no? Porque yo le decía el otro día a las chicas que me están ayudando a diseñar la página web, oye, ¿te gusta arquitectura? Imagínate que tanto me gusta que yo hago como el 90-95% de las acciones que hago en mi día para poder hacer un 5% que es arquitectura. Es decir, veo proveedores, hago pagos, hago transferencias, veo clientes, voy a la obra, superviso, etc. Todo eso para poder sentarme un rato en la tarde y diseñar. Y luego poder pasar un día por afuera de la casa que diseñé y decir,
quedó bonita, ¿no? Y todo, o sea, todo eso es para hacer solo esa sensación de sentirte pleno al haber hecho esa casa. Entonces, tienen que gustarles mucho, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles a ustedes, al colegio, a los jóvenes arquitectos, ¿no? Que estén en esto y pues nada, hay que seguirle dando, sí. Gracias. Gracias. Bueno, este sería el final del capítulo del día de hoy. Nos estaremos viendo en un siguiente episodio con otro invitado diferente. Así que gracias por vernos y nos despedimos. Luego.